Estamos en el día número 17 de nuestra campaña de 40 días de ayuno y oración, en donde el tema que estamos estudiando es tiempo a solas con Dios, creciendo en el conocimiento, en la intimidad y en la comunión con el Señor. Hemos dividido ese estudio de 40 días en 6 semanas y ya estamos en la semana número 3 y el tema que estamos tratando en esa semana número 3 ha sido justamente el poder de la oración. Ya hemos aprendido en la semana número 1 que para que podamos crecer en ese tiempo a solas con Dios, crecer en el conocimiento, la intimidad y en la comunión con Dios, necesitamos ser semejantes a Cristo. En la semana número 2 aprendimos la importancia de crecer también en la intimidad con Dios. Y en esa semana número 3 estamos hablando sobre el poder de la oración y llegamos al día número 17 y el tema que vamos a tratar en ese día será oración por nuevos discípulos. Yo le quiero invitar a abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateos. Nosotros vamos a leer en el capítulo número 28, versículo 18 al 20, en la palabra del Señor. Entonces le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateos, capítulo 28, versículo 18 al 20. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateos, capítulo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hemos aprendido en esos días que la oración eficaz o eficiente es aquella que se echa en conformidad con la voluntad de Dios. Debemos entonces, a través de la lectura bíblica y la oración, entender la voluntad y los propósitos de Dios para nuestra vida. Ciertamente, esa oración que esté en sintonía con la voluntad de Dios será una oración que ciertamente Dios va a atender. En el día de hoy, por eso, vamos a hablar sobre la importancia de orar por una de las voluntades manifestadas del Señor Jesús mientras estuvo acá en ese mundo y estamos acá en su último momento, su último encuentro con sus discípulos, en donde Él dice que es importante y necesario que ellos hagan discípulos de todas las naciones. Por eso es necesario que, para que podamos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, necesitamos día en día apartar un tiempo para leer su palabra. Es necesario que entendamos y aprendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para que podamos entonces caminar conforme a esa voluntad. Essa vontade de Deus de ser discípulos também é manifestada em 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, quando diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Conocemos que el amor y la paciencia de Dios para con nosotros y con toda la humanidad es muy grande a tal punto que siempre Él está listo a perdonarnos en el momento en el cual deseamos buscarle a Él. Ciertamente, si usted todavía no ha tenido la experiencia de conocer al Dios de la Biblia y su plano eterno y salvador para cada uno de nosotros, usted tiene la oportunidad de hacerlo a través de la lectura de la palabra de Dios y también de la oración. Si usted todavía no conoce el plan de Dios para su vida a través de su Hijo Cristo Jesús, yo te aconsejo a que empieces la lectura del Evangelio según San Juan y allí vas a conocer el proyecto de Dios que desea que usted crea en su Hijo como único y suficiente Salvador y así recibas el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Es interesante também entender que é necessário que, para que entendamos essa visão que Deus tem para nós, necessitamos orar e pedir a Ele também que Ele nos use para que podamos fazer novos discípulos a todas as nações. Usted e eu, então, temos essa responsabilidade. Se queremos crescer em la intimidade, em el conhecimento, em la comunhão com o Senhor, que temos que entender a vontade de Ele e em sua vontade está a ser discípulos a todas as nações.
Hay un texto que es muy conocido por el Señor Jesús que nos enseña sobre la importancia de hacer discípulo y fue ese que acabamos de leer. La Biblia utiliza el término generar hijos en la fe cuando habla de hacer discípulos, o sea, predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. El apóstol Pablo, cuando había predicado el Evangelio a Onésimo delante de Filemón, cuando le escribe en la carta a Filemón, él pide a Filemón que cuide de Onésimo porque ahora es un hijo en la fe, ha creído en Cristo. Necesitamos orar a Dios para que Él nos abra la oportunidad para que podamos predicar el Evangelio y llevar otras personas más a conocer al Señor y a conocer su plan eterno. Por eso necesitamos aprender a orar para que el Señor nos use, para que podamos hacer discípulos mientras estamos acá en ese mundo. Es interesante que cuando analizamos y observamos la vida del Señor Jesús, Él también oró pidiendo la dirección del Señor cuando fue a escoger sus discípulos. Es interesante que el libro de Lucas capítulo 6, yo le quiero invitar a abrir su Biblia en ese pasaje, luego después de Mateos viene el libro de Marcos, enseguida el libro de Lucas, en el capítulo 6, versículo 12 y 13, cuando el Señor está cerca allí a escoger sus discípulos, es dicho en el versículo 12 y 13 de capítulo 6 lo siguiente: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces vemos que antes mismo de escoger a aquellos discípulos que Dios ya les había preparado, el Señor Jesús tuvo un tiempo en oración. El versículo 13 dice, y cuando era día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Vemos entonces que hacer discípulos es una tarea importante y por eso el Señor Jesús, antes mismo de buscar a sus discípulos, tuvo un tiempo de comunión con el Señor. Necesitamos orar al Espíritu Santo de Dios para que Él nos ayude en ese proceso, en esa gran misión de hacer discípulos a las naciones. Ese es el tipo de oración que Dios va a responder porque es una oración en conformidad a su voluntad. Entonces, si usted desea tener esa intimidad con Dios, usted necesita orar en conformidad a la voluntad de Él. Y una de las oraciones que agrada al Señor es orar por más discípulos y orar para que usted y yo podamos hacer discípulos de todas las naciones. Hacer discípulos significa crear nuevos seguidores del Señor Jesús a través del Evangelio, ciertamente. Cuando usted y yo predicamos el Evangelio, que Cristo ha venido a ese mundo, ha muerto por nuestros pecados, ha resucitado al tercer día, resucitó y hoy está en el cielo y todo aquel que cree en eso tiene perdón de los pecados y vida eterna, ciertamente las personas se van a arrepentir de sus pecados y ahora serán discípulas del Señor Jesucristo. Por eso es importante que tengamos un tiempo de oración y un tiempo también de evangelización con el objetivo de hacer más discípulos acá en ese mundo. Hay iglesias que también tienen programas y proyectos de hacer discípulos y eso es importante. Por eso debemos también planificar estrategias y metodologías con el objetivo de llevar el Evangelio de salvación. Podemos orar también para que Dios toque el corazón de su pueblo y de su iglesia para que podamos hacer más discípulos. Podemos orar para que el Espíritu Santo también convenza a aquellas personas al cual nosotros vamos a llegar con el Evangelio, para que el Espíritu Santo les prepare su vida y su corazón para que se arrepientan de sus pecados y crean en Cristo como Salvador personal. Antes también de predicar el Evangelio, debemos orar, por eso que la oración es fundamental para que podamos hacer nuevos discípulos, orar para que esas personas sean libertas de sus pecados, del demonio y de las barreras que él pone en sus vidas para que no vea el plan eterno de Dios y no acepte la salvación. Debemos aún también orar para que Dios prepare y nos dé las condiciones y oportunidad para que podamos tener la oportunidad de predicar el Evangelio a aquellas personas que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. Por eso que es importante que en su tiempo a solas con Dios, usted tenga ese tiempo de oración, clamando al Señor para que usted sea usado para ser nuevos discípulos acá en ese mundo. Después que usted tenga un tiempo de oración, busque hacer contacto con alguien
com alguma pessoa cercana, ou vecino, ou pessoa em el qual Deus ponga em seu coração em esse momento, para que você le pueda compartir o Evangelho de Cristo. Orar por novos discípulos é uma maneira de oração que certamente não é uma oração egoísta que vimos que não agrada a Deus. Não estamos apenas ou solamente deseando satisfazer-nos, sino deseando obedecer al mandato del Senhor de hacer discípulos a todas as nações. Por isso que em essa semana em la qual estamos aprendendo em respeito de la oração, que é a oração que agrada a Deus, é certamente uma oração que está em conformidade a sua vontade. Como estamos falando sobre o poder da oração, uma oração que agrada a Deus é uma oração que se hecha em conformidade com sua vontade e por isso devemos orar por novos discípulos. Aproveite o tempo também para orar ao Senhor, dizendo a Ele que você deseja ser novos discípulos porque essa é a vontade do Senhor. Ore também para que o Senhor lhe ajude a generar hijos espirituales, assim como o apóstolo Pablo. Ore também ao Senhor para que Ele ajude a pensar em pessoas, contactar essas pessoas e levar o Evangelho a essas pessoas para que ellas tengan a oportunidade de crer em Cristo como Salvador personal e ter seus pecados perdonados. Se você todavia não ha creído em Cristo como seu Salvador personal, não pierda a oportunidade. Crea em Cristo como seu Salvador. Ele está listo para perdonar-te de tus pecados e certamente quando recibes a Cristo em tu coração, recibirás o perdão de los pecados, salvação e vida eterna. Que o Senhor te bendiga.